Como bien decía Petru, ya está con nosotros Walter Dressel, él es doctor, escritor, y la verdad es que ha escrito muchísimos libros en los que uno, para leerlos, tiene que, autoconocerse un poco, ¿no? Pensar en uno mismo, ponerse enfrente a un espejo, digamos, y empezar a tener esta interacción con uno mismo, que es lo que hace conocerse. Este es el libro, acá lo estamos viendo. Ahí lo vemos. No sé qué cámara es, pero le damos la bienvenida al doctor. Bienvenido a La Mañana en Casa. Un placer recibirlo. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Bueno, El ser humano ante sí mismo es el último libro publicado. En realidad forma parte de una tríada que se inició en el 2022 con el título El arte de curar el alma. Este segundo título, El ser humano ante sí mismo, y se va a completar con un tercero, ya está pronto, que probablemente vea la luz en el mes de abril. ¿En qué momento se escribió este libro? ¿Tiene algo que ver con la pandemia, con esto de que...? No, en realidad es post-pandemia. Post-pandemia. O sea, en la pandemia yo escribí 2 libros, uno La soledad en tiempos de pandemia, y cuando ya estábamos saliendo un poco de la gravedad de la pandemia, escribí El amanecer de un mundo diferente, un libro que de alguna manera estaba mostrando los nuevos escenarios que se planteaban a través del mundo. En realidad, El arte de curar el alma y El ser humano ante sí mismo son libros que tienen que ver con la necesidad que tenemos los seres humanos de hacer balances, de encontrarnos con nosotros mismos, en primer lugar para saber quiénes somos, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Yo creo que en un mundo extremadamente desafiante, como es el mundo actual, nosotros no podemos, como hombres, como mujeres, improvisar. Es decir, en este comienzo de año está bueno que cada una de las personas que nos están mirando tengan claro que tienen que elaborar un proyecto personal. Para cada uno de nosotros tiene que tener metas y objetivos, en primer lugar, que sean creíbles y sustentables, ¿verdad? O sea, porque yo puedo fantasear con muchísimas cosas, pero me tengo que fijar determinado trayecto para recorrer que yo piense que lo pueda realmente conseguir. ¿Qué logramos con eso? Que el ser humano tenga un porqué y un para qué en su vida. Es decir, en lugar de deambular sin destino, sin un norte, nosotros cada mañana cuando nos vamos a levantar sabemos que tenemos que ir tras un objetivo. Y eso nos da la fuerza, nos da la motivación, nos da las ganas de seguir adelante y vamos también en ese sentido a minimizar cuáles pueden ser los tropiezos que necesariamente podemos encontrar en el curso de la vida, ¿no? Nombraba la palabra destino. ¿Tenemos un destino marcado o es algo que tenemos que ir armándonos nosotros en base a eso que nos decía de ir formando un objetivo, ir marcándonos objetivos Yo creo que, a ver, el grado de satisfacción o insatisfacción que nosotros tenemos con lo que la vida nos devuelve tiene en buena medida que ver con lo que nosotros vamos construyendo. O sea, cada ser humano es el constructor de su destino. Pueden pasar una cantidad de situaciones intercurrentes que pueden postergar la llegada al destino que nosotros podemos haber elegido, pero lo más importante es que nosotros sepamos a dónde queremos llegar. Hay una situación, cuando yo escribí el libro, creo que era el tercer del libro, Un sueño posible, yo entrevisté una docena de personas muy exitosas de distintos rubros, ¿verdad? Empresarios, comerciantes, profesionales, deportistas, y a todos les hice la misma pregunta. Yo quería saber cómo hicieron ellos para poder llegar al lugar donde estaban en ese momento. Y ninguno me pudo explicar un protocolo específico. Lo que sí todos fue un denominador común fue que me dijeron que ellos desde un principio sabían a dónde querían llegar. O sea, el académico sabía que quería llegar a grado 5 de la facultad, ¿verdad? El deportista quería llegar a ser un deportista de élite, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno extrae? Que no es tan importante de dónde partimos, sino a dónde nosotros queremos llegar. Para eso, el ser humano tiene que conocerse ante sí mismo. ¿Cómo somos con nosotros mismos? Crueles, extremadamente crueles, porque la autocrítica
tiene que ser constructiva y no destructiva. A ver, mi libro más conocido es Toma un café contigo mismo, ¿verdad? Y yo siempre digo en las entrevistas que es mucho más fácil tomar un café con amigos que sentarse solo frente a una taza de café y empezar a preguntarse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero para mi vida de aquí en adelante? Segunda pregunta, ¿qué no quiero para mi vida de aquí en adelante? Que es la imagen en espejo. Tercer lugar, solamente para arrancar, ¿no? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que quiero? Y la cuarta pregunta, ¿qué necesito para sentirme bien? Fíjate tú, ¿cuántas horas podemos dialogar con nosotros mismos para contestar estas preguntas, cuyo denominador común es que nadie las puede contestar mejor que nosotros? ¿Quién puede saber mejor que yo qué es lo que yo necesito para sentirme bien? ¿Quién puede saber mejor que yo qué quiero para mi vida de aquí en adelante? ¿Por qué de aquí en adelante? Porque el pasado ya fue, yo no lo puedo cambiar. Pero yo sí tengo la obligación de conocerme y saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis fortalezas. Y fíjate tú que el subtítulo de este libro es Derribando los límites infranqueables. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, nos ponemos techos y creemos que ese techo nos está comprimiendo la cabeza y que más allá de ahí no podemos llegar. Y eso es absolutamente falso. ¿Cuáles son los límites que se pone el ser humano? A ver, nosotros tenemos dos tipos de límites. Por ejemplo, la piel es un límite biológico. ¿Verdad? La piel sana impide que los gérmenes puedan ingresar al organismo y causar una infección o una enfermedad. Por eso cuando alguien se hace un corte, ya sea en la cocina o trabajando en algo, lo primero que indicamos es ir hacia la canilla y lavarse con abundante agua y jabón, después desinfectarse. ¿Por qué? Porque esa puerta de entrada que se generó con la herida permite la entrada de germen. Entonces la piel es un límite biológico. Pero también tenemos límites emocionales, ¿verdad? O sea, nosotros, cada uno decide quién puede acercarse a nosotros y quién no. Pero ¿qué pasa? Esos límites emocionales sirven en dos aspectos. En este aspecto, para mantener una distancia, pero por otro lado, también esos límites nos pueden maniatar, ¿verdad? Entonces nos impiden progresar y nos impiden crecer porque nosotros creemos que nos movemos en un determinado círculo y que de ese círculo no podemos salir. Y eso es absolutamente falso. El ser humano no tiene límites, ¿verdad? O sea, por supuesto que para que uno pueda alcanzar determinadas metas y objetivos, tiene que esforzarse, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que tener la inteligencia emocional suficiente y necesaria como para comprender que la perseverancia es fundamental, en no bajar los brazos, el tener buena tolerancia a la frustración, que significa que porque un proyecto, una meta, un objetivo fracase, no se terminó la vida. Ponemos el cuenta kilómetro en cero y arrancamos de nuevo. Tantas veces te caes, tantas veces te levantas, ¿verdad? Y esto es un principio que nosotros tenemos que manejar porque la vida no es fácil para nadie. O sea, yo a través de los libros no estoy pregonando que en un abrir y cerrar de ojos una hada milagrosa nos va a tocar el hombro y todo se va a producir. No, todo lo contrario. Pero lo que sí puedo afirmar es que el lenguaje con que nosotros nos referimos a nosotros mismos es fundamental. Me imagino que también a muchas personas le debe ser muy difícil sentarse a hablar con uno mismo, ¿no? Que sienten que no tienen la capacidad. ¿Cómo podemos hacer para empezar esa charla? Porque no es fácil decir, bueno, hoy voy a hablar conmigo. Por más que en muchos momentos para tomar decisiones uno habla con uno mismo, es difícil el autoconocimiento porque muchas cosas pueden ser dolorosas, las pueden llevar a un lugar doloroso. Tú lo acabas de decir. Lo primero que sentimos cuando nos enfrentamos a esa tacita de café es angustia. ¿Pero por qué? Porque estamos programados y enseñados de tal manera para jerarquizar siempre lo doloroso y no lo exitoso. No existe ser humano que a lo largo de su vida no haya tenido algún triunfo, algún éxito, alguna compensación a su propio esfuerzo. Pero, vuelvo a repetir, por programación siempre ponemos el fracaso, siempre ponemos el dolor primero y eso generalmente nos retrae, ¿verdad? Entonces digo, no, lo voy a hacer mañana. Entonces,
una buena cosa es ponerse un trocito de chocolate con el café, ¿verdad? O una masita. De alguna manera lo dulce suaviza la situación. Y lo importante es que si no lo podemos hacer, mira, yo tengo una anécdota que siempre cuento, y es que en la crisis del 2001-2002, yo tenía mi programa de radio que era Buen Día Salud, y al terminar el programa la gente me llamaba por teléfono. Y un día me llamó una señora muy angustiada, ¿no? Y me planteó una cantidad de problemas. Entonces le dije, siéntese a tomar un café con usted misma y empiece a preguntarse algunas cosas. Y a la semana siguiente, o al día siguiente, me volvió a llamar y me dijo, tengo el café servido y no sé por dónde empezar. Y ahí aparecieron esas 4 preguntas que yo dije recién, que fueron el puntapié inicial para que esa persona pudiera romper el hielo y decir, bueno, a ver, es como si yo me estuviera... Es decir, el café, obviamente que es una analogía, es como que yo estuviera parado o sentado frente a un espejo. Es decir, y voy a intentar conversar conmigo mismo, ¿verdad? Y si se me cae alguna lágrima, ¿cuál es el problema? Ninguno, ¿verdad? O sea, que los hombres no pueden llorar, no, es mentira, claro que pueden llorar, ¿por qué no? Y si hay algo que me duele, que me lastimó y que me hirió y que me generó tristeza, bueno, bienvenido sea. Tengo que cicatrizar esas heridas. Por eso el libro anterior, El arte de curar el alma, es justamente tratar de hacerle comprender al ser humano que la verdadera curación está no solamente en lo biológico, sino que el ser humano es un ser integral. O sea, si yo no le curo las heridas del alma, esa persona va a seguir enferma por siempre. Entonces tengo que iniciar un proceso que tiene 2 partes, que tiene una parte orgánica, ¿verdad? Donde como médico tengo que ser exhaustivo, o tenía porque ya estoy retirado, que ser exhaustivo en la búsqueda de la causa de la enfermedad, pero paralelamente tengo que preguntarle cómo se siente con la vida. Una cosa tan sencilla como esa puede generar un llanto incontenible. Cuando tú le preguntas a una persona, bueno, contame cómo te sentís con tu vida, ¿no? Y está ese famoso cuento, ¿quiere que le cuente? Sí, bueno, contame. Y ahí aparecen una cantidad de situaciones adversas y asignaturas pendientes que nunca fueron resueltas, porque ese es el gran problema. Claro. Cuando nosotros arrastramos a través del tiempo, porque no nos conocemos a nosotros mismos, una cantidad de problemas que finalmente terminan desbordando nuestro cuerpo emocional. Tiene que ser un abordaje multidisciplinario, ¿no? En ese sentido, cuando se tratan de enfermedades. ¿Es real que lo espiritual se manifiesta en lo físico? Sin duda. A ver, un alma que sufre termina enfermando el cuerpo orgánico. Y un cuerpo orgánico enfermo termina enfermando el alma. Porque el ser humano es indivisible. Entonces, si tú te sentís anímicamente mal, en un principio, lo emocional queda circunscrito en nuestro cuerpo emocional. Pero en la medida que no lo podemos resolver, empieza a proyectarse. Entonces aparecen los dolores de cabeza, las gastritis, el colon irritable, la hipertensión arterial, las taquicardias, las arritmias. O sea, aparece una cantidad de situaciones en distintos sectores del organismo que empiezan siendo alteraciones de la función, pero que en la medida que no lo controlamos, terminan siendo enfermedades orgánicas cuyo origen fue emocional. Es más, yo te diría que la enorme mayoría de las enfermedades hoy en día, si uno va al fondo de la cuestión, se va a encontrar con un gran problema emocional, que es el arranque donde a partir de ahí termina la persona enfermando. Me imagino que el comienzo debe ser ese momento para uno, la charla, conocerse, aceptar el pasado, pero después pensar en el futuro. ¿A qué le tenemos más miedo, al pasado o a lo que vendrá? Mira, el punto de partida de cada uno de nosotros es aceptar la realidad. O sea, cada uno de nosotros que estamos acá en el canal y todos los que nos están viendo, cada uno de nosotros tiene una determinada realidad. Esa realidad es el escenario donde nosotros nos movemos en la vida. A partir de ahí, a ver, cuando uno dice, bueno, pero hay que cambiar, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cómo puedo cambiar algo que no conozco? Por eso es que conocerse a uno mismo es fundamental para decir, bueno, en mi vida hay cosas que están muy bien, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y hay otras que están muy mal. Entonces, una vez que yo tengo identificado lo que realmente está mal, recién allí puedo dar el primer paso para iniciar un proceso de reingeniería personal que me lleve finalmente al destino que yo quiero y a corregir esas fallas. El pasado es un tiempo que ya lo vivimos y puede doler muchísimo.
Pero, a ver, hay dolores útiles y dolores inútiles. El dolor útil es si yo aprendí de ese pasado, para no cometer el mismo error. El dolor inútil es sentarme a mirar hacia atrás para poder cambiar algo que jamás va a cambiar porque ya sucedió. Entonces, el presente y el futuro, me preguntabas por el futuro, el presente es esto que estamos haciendo. Pero cuando terminemos la entrevista, esta entrevista ya va a formar parte de nuestro pasado. Y el futuro es el tiempo donde vamos a vivir el resto de nuestra vida. Entonces no hay que temerle al futuro. Lo que hay que hacer es programar el futuro. Pero no el futuro lejano, sino, a ver, estamos en el comienzo del año, muy bien. Yo desafío a quienes nos están mirando a que hagan su proyecto para los próximos 3 o 6 meses. Y cuando lleguemos al mes de marzo, abril o julio, si en caso de 6 meses, evaluemos cómo nos fue. ¿Cuántas cantidades de proyectos pueden ser? Porque uno me imagino que decir, quiero hacer todo, quiero todo ahora. A ver, en la ansiedad, una sugerencia, ¿no? La que vivimos. Toma un cuaderno, una hoja y una virome y empieza a anotar todas las ideas que vienen a la mente, por más descabelladas que sean. Y después que terminé con la lista, empiezo a tachar aquellas que realmente me parecen descabelladas. Y nos vamos a quedar con 2 o 3 ideas que realmente están de alguna manera en consonancia con cómo somos y con aquello que creemos que podemos hacer. Y entonces nos focalizamos en esos 2 o 3 proyectos. Porque, a ver, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? O sea, no podemos abordar 10 proyectos diferentes, pero sí 1 o 2, ¿verdad?, que sean importantes para nosotros, sobre todo para reafirmar nuestra capacidad. Porque si, como yo decía antes, el valor del lenguaje, pero no terminé el pensamiento. Si quien nos está viendo se para frente al espejo y dice yo no soy capaz o yo no lo voy a poder hacer, es una profecía de autocumplimiento. En realidad no lo va a poder hacer. En cambio, si yo cambio el lenguaje y digo este desafío es grande, pero yo voy a hacer el intento de ver si lo puedo lograr, estoy expandiendo la posibilidad y no estrechándola. Entonces es muy importante el juicio que nos merece nuestra propia persona. Todos nosotros somos juzgados por los demás. Cómo caminamos, cómo nos peinamos, cómo nos vestimos, qué viejo que estoy, ¿no? O sea, esas cosas la gente te lo dice. Pero de todos esos juicios, el más importante es el que me merece mi propia persona. Cómo me siento yo frente al mundo y frente a la vida. Lo de los demás no lo puedo evitar, como tampoco puedo evitar el paso del tiempo. Pero en la medida que me conozco, o sea, yo puedo transitar y deambular por la vida con firmeza, con dignidad, sin importarme demasiado de lo que piensan los demás. Porque aquella persona que es extremadamente permeable a la opinión de los demás necesita de la aprobación de ellos para poder avanzar. Entonces el camino se hace extremadamente tedioso. Doctor, para cerrar la entrevista, bueno, el libro está en todas las librerías. Sí. ¿Cómo lo podría definir? ¿Como una herramienta? ¿Como qué es para la gente? Ver, todos mis libros, que son hasta el momento 22 publicados, pretenden que quien se acerque a ellos pueda encontrar herramientas para acceder al bienestar que todo ser humano merece. Algunos necesitarán alguna cosa del libro, algunos otros necesitarán otras, pero aquí lo importante es desnudar la realidad. Es decir, la enorme mayoría de las respuestas que nosotros buscamos afuera en realidad residen en nuestro interior. Yo siempre digo que antes de iniciar una terapia, primero hay que tomar unos cuantos cafés con uno mismo para decir, bueno, esto lo puedo resolver yo y hay otras cosas que necesito pedir ayuda para que alguien no me resuelva la situación, sino que alguien me diga que esto que me está pasando tiene una interpretación diferente a la que yo le estoy dando. Ese es el valor de poder conversar con alguien, sea un profesional, un amigo, un religioso, alguien que nos merezca ascendencia y que nos pueda orientar a través de su visión de nuestro problema. Doctor, muchísimas gracias. Vayan a buscar el libro, El ser humano ante sí mismo, y ha sido un placer esta charla. Muchísimas gracias. Un placer.